Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta una charla con Teodoro Barajas Rodríguez, abogado, poeta, escritor y bueno, originario de Paracho, y quien además nos va a deleitar con algunas declamaciones de su autoría y otras no, pero una plática esperemos sea interesante. Teodoro, gracias por estar aquí. Un gusto, como siempre, Samuel, saludarte a ti y a la gente que nos ve y nos escucha. Teodoro, eres de Paracho, Michoacán, una comunidad todavía con mayoría indígena, purépecha, y regresas muy seguido para allá por visitar familiares. ¿Qué te representa Paracho? Fíjate que Paracho, Samuel, representa para mí un gran símbolo en la pertenencia que tenemos. Mis padres originarios también de Paracho, tú conociste a mi padre, y la verdad es que representa mucho porque además es de alguna manera introducirte a la parte de la historia con las guitarras, las artesanías, la comida que es extraordinaria en Paracho, lo que queda aún de los bosques, que recuerdo perfectamente, un cúmulo de leyendas, la gente entrañable que siempre está presente de una u otra manera. Entonces me siento muy orgulloso de ser de esa tierra, de Paracho, Michoacán, de la meseta purépecha, y como te digo, con todos los recordatorios que tenemos de lo que ha pasado en mi vida, que de alguna manera mi vida, no sé cuándo tenga la fecha de caducidad, pero inició justamente allí hace ya 51 años. Muchas referencias de cuando haces algunos textos cortos y a través de redes sociales los das a conocer, hablas de ese orgullo sobre tu tierra, Paracho. Sí, porque es algo que no se puede negar, ¿no? Digamos que lo llevo siempre conmigo, porque allí fue el origen de todo lo que yo soy. Es decir, la primera vez que leí algún libro fue El Principito en Paracho, en 1978. La primera vez que hice algún poema con mi padre fue en su estudio allí en la casa en Paracho. Los primeros amigos, juegos, las creencias, la parte espiritual, la parte de la amistad. Entonces, invariablemente están conmigo, nunca me olvido de ello. Y hasta la fecha pues sigue siendo un motivo para regresar con frecuencia. Y mi padre ya murió, pero voy a ver a mi madre, a mis hermanos, y siempre el gusto de estar allá. Y me imagino, creo que tienes algún texto dedicado a Paracho. Fíjate que he escrito varios poemas sobre las guitarras, sobre la pertenencia a mi niñez, sobre todo, que fue para mí maravillosa. Crecí de la mano de un gran profesor que fue mi padre, y ahí empecé a distinguir las letras, las primeras cosas. Entonces siempre hay una gratitud hacia la gente que estuvo conmigo y hasta la fecha. Recuerdo perfectamente todo lo que me pasó en la infancia. Recuerdo también la comida de Paracho, que es realmente muy atractiva, ¿no? Mucha gente me pregunta o me recomiendan, que les recomiendo, mejor dicho, qué deben de comer. Pues está la birria, las carnitas, los atoles, los tamales, la comida típica de allá. Entonces, sí hay muchas cosas que he escrito y seguiré escribiendo seguramente, pero te diré que me cuesta mucho trabajo escribir sobre algo que yo quiero mucho. Se me complica porque digo, no hay las palabras bellas que pueda sumarlas para ponerlas en forma de poesía, pero mientras tanto lo sigo intentando, eso sí. ¿Y por qué no intentas declamarnos una poesía, un texto, o leernos un texto, o recordar un texto de memoria sobre tu tierra, sobre Paracho? Pues fíjate que recuerdo ahorita, Samuel, no tengo muy buena memoria, pero recuerdo un verso que escribí cuando vine a estudiar para acá, Morelia, allá por 1990, 91, hace más de 30 años, y era porque de alguna manera con mi novia de Paracho pues ya no nos veíamos, ¿no? Y escribí algo que dice así: locura inerte de una noche, bruma que arrulla y embrutece, humo que alegre se eleva, esfera que no comprende. Todo mira al principio, a buscar tu nombre cuando tú estás conmigo, no así cuando no lo estás. Lúgubre día, plácida noche, mirada triste, ojos que lloran, perfume humano, bálsamo aislado. Tan solo dime, ¿regresará? Es un verso que escribí en un café que se llamaba El Paraíso.
frente a la catedral, ¿te acuerdas? Hace muchísimos años. Demasiados, que ni Sí. me quiero acordar. Sí. Entre no me acuerdo más me salen arrugas. Teodoro, dices que eras, yo quiero inferir, un niño, un pequeño, felizmente, de familia. ¿Qué más recuerdas de tu infancia de allá? Pues fíjate que recuerdo los libros. No sé, fui un niño medio atípico, aparentemente un poco aburrido porque me metía mucho en los libros, pero también me apasionaba jugar fútbol. Creo que alguna vez aspiré a ser futbolista profesional, ser centro delantero del Guadalajara. Nunca tuve el talento para jugar en la división. Lo recuerdo perfectamente. Los juegos infantiles, las rondas, era un asunto donde toda la gente se conocía en Paracho. Era mucho más pequeño de lo que tú lo conoces ahora. Ahorita tenemos 40,000 habitantes. En aquel tiempo teníamos 15,000, 18,000 habitantes. Pero lo recuerdo perfectamente. La parte que estuve en la escuela, en la Félix Ramírez Campos, la secundaria Lázaro Cárdenas, la preparatoria, que ahí participó por primera vez en asuntos de tipo político estudiantil. Fui presidente del Consejo Estudiantil de la preparatoria. Y son las cosas que recuerdo. Y mi época de niño también me acuerdo que iba a la misa de los niños. Mi abuelita era muy devota de San Francisco de Asís. Me metió a lo que era el jardín seráfico, que era para niños franciscanos. Nos poníamos el cordoncito con los nuditos. Entonces lo tengo muy presente porque por diferentes circunstancias familiares, mi madre fue mi abuelita prácticamente de crianza. Entonces me crié con ella, vi muchas cosas. Íbamos con frecuencia a la Ciudad de México. Me encanta la Ciudad de México. Y recuerdo también el aroma de la madera, de las guitarras, del barniz, porque mis vecinos hacían guitarras. Y yo hice guitarras, Samuel, cuando estuve en la preparatoria también. ¿Fabricabas? Sí, fabriqué guitarras de cedro rojo. A ver, ¿fabricabas, eras asistente, ayudante o realmente las...? No, estuve en un taller con David Cardiel, un amigo de Paracho, y ahí estuve aprendiendo y después yo hice mi propia guitarra de cedro rojo. Lo recuerdo perfectamente. La parte más difícil para mí de una guitarra es cuando fileteas. Es con un cuchillo curvo muy grande y tienes que ir para ahí, donde estás resacando la madera para meter el filete que le vas a poner. Tienes que estar muy concentrado, saber de matemáticas, hay que medir perfectamente con la regla, todo como que van los trastos. Y lo recuerdo perfectamente. Fue un asunto por gusto, más que por un asunto de ganarme algún dinero, fue por gusto. Pero hice guitarras y también en la secundaria. Con cedro rojo, dices. Cedro rojo que es la guitarra popular, que le llaman, ¿no? Hay una que es para los escrito, que es más cara, madera de rosa, que te cuesta 50, 80 mil pesos mensuales. Digo, perdón, por pieza. Pero eso lo hace la gente que se dedica a la música, que vive de la música, ¿no? Realmente. La de cedro rojo, pues es para la gente que empieza a aprender a tocar la guitarra. Pero aquí hay una paradoja, Samuel. Nunca en mi vida aprendí a tocar la guitarra. Yo no sé tocar la guitarra. Cuando terminaba de hacer la guitarra, lo llevaba con un amigo que fuera músico para que me la afinara. Y eso fue lo que pasó. Me parece curioso porque mucha gente de Paracho que hace guitarras no sabemos tocar las guitarras. Es curioso, pero así pasa. Pero estuve en ese tiempo y recuerdo muy bien, te digo, el aroma de la madera. El cedro rojo huele muy bonito. Y lo recuerdo muy bien, lo tengo muy pleno. Así que fue una satisfacción ver por primera vez mi guitarra, que en aquel tiempo la vendí, Samuel, en 80,000 viejos pesos, 80 pesos de ahora. ¿Qué serían de hoy? Más o menos unos 3,000 pesos. Ah, pues daba... Más o menos, sí. Era como de cierta calidad, ¿no? Sí, son muy buenas las guitarras de cedro rojo. Y Teodoro, entonces, y de ahí, ¿a qué edad tuviste estabas imbuido en ese taller de guitarras? Estaba yo en la preparatoria, Samuel, tenía 15 años de edad, 16 años de edad. Fue en ese lapso que estuve nada más. Me tocó la prepa de 2 años. Yo entré de 5 años a la primaria, entonces estaba muy chavito, pero fue la época en que estuve haciendo guitarras. Antes trabajé en un taller barnizando madera, de las maderas que se hacían allá, los barrotes para la formaica. Entonces me tocó estar trabajando desde la secundaria hasta la preparatoria, en los talleres de muebles y haciendo guitarras. Bueno, ya vamos a ir a un corte, regresando, pues ya nos dirás por qué escoger una carrera que yo diría muy popular, era muy requerida antes, ¿no? Todos querían estudiar Derecho, como que eso les daba mucho nivel en mucho sentido, no solamente social, económico, etcétera. Pero después del corte nos vas a platicar sobre eso. ¿Por qué Derecho? Porque yo te conocí como reportero. Así es. Un reportero rebelde, por cierto. Más o menos. Me mandaste a la goma varias veces. Regresamos, estamos con Teodoro Barajas Rodríguez, quien es abogado, escritor, profesor nicolaita y está doctorado.
Digo que estamos en un espacio en la terraza del restaurante Inforno, aquí nos dieron la oportunidad, y estamos platicando con Teodoro Barajas, y la pregunta que quedó pendiente es, ¿por qué estudiar abogado? ¿Por qué no estudiar médico, arquitectura? ¿O por qué no simplemente echar la hueva? Pues fíjate, Samuel, que la pregunta es interesante porque realmente, te diré una cosa, yo nunca quería ser abogado, nunca quise licenciar en Derecho. Fue un asunto muy circunstancial. Mira, me vine de Paracho a Morelia pensando estudiar sociología, que es lo que más me gustaba, pero no había sociología, me tocó la etapa tradicional que no había tantas opciones como tienen ahora en línea. En segundo lugar dije, bueno, si no hay sociología, seguramente me interesaría ciencia política, y tampoco había ciencia política. Tercera opción, ya escribí algunas poesías y dije, quiero estudiar la licenciatura en letras, tampoco había letras en ese tiempo. Me queda derecho como la cuarta opción, que más o menos compaginada, porque llevamos filosofía, llevamos Teoría General del Estado, Historia Universal. Entonces, se vinculaba con algunas cosas de las humanidades, pero realmente, Samuel, si te dijera, yo nunca quise ser abogado. Es un asunto circunstancial, afortunadamente terminé, me encanta la carrera, sobre todo por la cultura general, y ahorita es un asunto que es un imperativo que conozcamos más por la reforma judicial, por diferentes situaciones que pasan. Ahora, como reportero de la fuente policíaca, Samuel, creo que no era tan malo, porque aprovechaba lo que veía en la Facultad de Derecho. Teníamos la materia de medicina legal, entonces, que escoriaciones, que hematomas, decúbito dorsal, cómo quedaba el cuerpo. Eso fue para mí de utilidad en su momento, pero curiosamente nunca fue Nunca. mi vocación, digamos, de verme como un postulante, nunca. Pero además de ejercerla, litigar, tampoco lo Muy hiciste. ocasionalmente sí, cuando estaba de vacaciones me iba a Paracho, en mi época de estudiante ayudaba un tío mío, mi tío Raúl, que era abogado, y le ayudaban en algunos asuntos leves de materia penal, materia mercantil, que los pagarés y esto. Conozco un poco de la situación, pero nunca me visualicé realmente como litigante. Como profesor sí, siempre me gustó dar clases, pero como litigante no. De hecho, las materias que yo imparto, Samuel, son las que a mí más me gustaron. ¿Cuáles ¿Qué me son? refiero? Teoría política, Teoría General del Estado y Filosofía del Derecho. Me encantan las materias, son las que yo imparto. No daría una materia que yo desconozco en la práctica. Pero seguiste finalmente en esa área, ¿no? Una maestría, ¿de qué fue? No, la maestría fue en Gobierno y Asuntos Públicos. Ok. Ajá, más vinculada a la ciencia política. ¿Y el El doctorado doctorado? es en Política y Gobernabilidad. O sea, ya Ajá. cosas Sí, diferentes. sí, lo que yo dije, ahora quiero estudiar esto y lo hice, afortunadamente lo pude lograr. ¿Y por qué profesor? ¿Como medio de subsistencia, por Fíjate gusto que o híbrido? yo creo que más por gusto que por otra cosa, porque yo crecí con un profesor. Mi papá era un tipo muy didáctico, el típico profesor de antaño, que estudiaron pedagogía además. Los que somos universitarios no todos estudiamos pedagogía, algunos se vuelven autodidacta, que es mi caso. Pero me gusta el asunto de poder compartir, Samuel. La verdad, mucha gente piensa que nos ganamos bien, no es cierto. Yo creo que si no tenemos la vocación por ser profesores, búscate otra cosa, entonces, para que vivas mejor, ¿no? Yo lo combino con varias actividades, pero me gusta compartir. Mira, me gusta Paulo Freire. Freire dijo alguna vez que nadie enseña a nadie, que todos aprendemos de todos. Me gusta esa suerte de pedagogía, de cómo compaginas, cómo empatizas, cómo compartes y de alguna manera te hace crecer más. Entonces me gusta el magisterio por una cuestión de vocación muy personal y seguramente influenciado por mi padre también. Nosotros, un programa anterior, platicamos de ese pedagogo brasileño y yo abordaba el tema de la alfabetización, cómo implementó un sistema para que la gente, sobre todo del campo, aprendiera a leer y a escribir, que partía sobre la realidad. Interesante. Pero bueno, el asunto es, entonces eres profesor de Derecho en la Facultad de Derecho. En la Michoacana. ¿Y qué otro tipo de actividades tienes? Tienes un programa que se llama La Tertulia, Sí, Radio en Vox. ¿De qué trata eso? Cultura y política principalmente. Promoción de la cultura es algo que me ha gustado. Tú recordarás que yo fui director del Archivo Histórico. Convertimos ese foro en una promoción cultural permanente. También estuve como secretario de Difusión Cultural en la Universidad de Michoacán, en la época del rector Jara. Y actualmente, Samuel, fíjate que acabamos de publicar un libro de poesía. Te voy a regalar un libro para que tú lo tengas también, pero es de poesía de los internos y de las internas de los penales de Michoacán. Estoy coordinando esa actividad, acabamos de publicar el libro y es una experiencia para mí novedosa. Vas con la gente que está privada de su libertad, ahora se llaman personas privadas de su libertad, y veo que tienen un torrente ahí de ganas de escribir, de plasmar lo que sienten,
muchas emociones encontradas y afortunadamente podemos ver este libro que presentó en la Facultad de Derecho hace más o menos un mes y es una satisfacción. Puedes participar tú para que la gente pueda expresar lo que tiene, lo que vive, lo que siente y me parece fantástico que exista la poesía para ello, ¿no? Es de alguna manera un vínculo para que los lleves a un foro abierto a la expresión de cada una de las personas. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Palabras que vuelan. Palabras que vuelan. ¿Cuántas, es una recopilación tuya? No, son poemas de ellos. Yo nada más fui el que coordina el taller. ¿La recopiló? Sí, claro. ¿Cuántas poesías son? Aproximadamente son 35 poemas. 35. Todas del cerezo llamado Mil Cumbres. De Mil Cumbres y de alto impacto y alguno de Tacámbaro y otro de Uruapan. Son los internos que participaron. De 4. De 4 penales. ¿Y cuál te llamó más la atención y por qué? Pues fíjate que hay una persona que escribe que se llama Manuel, que él estuvo en Uruapan y fíjate lo que son las cosas, Samuel. Mi padre fue maestro del cerezo de Uruapan hace unos 30 años. Él llegó como profesor por el CEBA, por la SEP, pero se le ocurrió hacer un taller de literatura en el penal de Uruapan y él publicó libros a través de Conaculta en aquel tiempo. Entonces ahora me tocó en suerte a mí, se repitió, me invitó Nacho Mendoza, me volvió a invitar Elías Sánchez, ahora que está como titular de la coordinación del sistema penitenciario, pero la verdad es que es algo que se fue generando de esta manera, de tal suerte que podemos estar con ellos. Estoy dándoles algunas clases de literatura y en lo personal me siento a gusto. Mucha gente pensaría que es incómodo, pero no, para mí no. Es tranquilo. Yo voy a la clase de literatura, platico con ellos y aprendes mucho con las personas que están privadas de su libertad, porque además te imaginas el asunto de estar privados de la libertad, y no solo de la libertad, de todo lo que implica tu vida. Y eso seguramente, si lo ves por ese punto de vista, hace que se trasciendan los sentimientos, se sublimen y lo puedas plasmar. Eso me parece una maravilla. Entonces, esta persona que te decía, Manuel de Uruapan, él es profesor, no se tituló, pero es profesor de formación y escribe muy bien. Conoce la métrica, conoce exactamente el ritmo que lleva. La poesía tiene que llevar una musicalidad, él la tiene. Entonces, hay poemas que me parecen fantásticos. Algunos me parecen muy crudos, muy sombríos, por lo mismo que estamos hablando, ¿no? Pero me parece que es un bálsamo para tiempos como estos. Y bueno, tenemos ese libro. La otra es, ¿cuál es? ¿Tú tienes libros de poesía? Tengo un par de libros de poesía. ¿No tienes libros de cuentos, de relatos? No, de momento no. Nada más tengo los de poesía. ¿Cuántos tienes? 2 libros. ¿Cómo se llaman? Uno se llama De Barajas y Poesía y otro se llama Fuego y Escarcha, que publica hace ya más de 20 años. ¿Y cuál es el mejor? Fíjate que yo creo que el de Barajas y Poesía. ¿Por qué? Es más reciente. Cuando leo el primer libro, digo, ¿de veras soy tan cursi para decir las cosas? No sé, como que después pude haberme corregido, pero finalmente dicen que los libros son nuestros hijos, ¿no? Y los quiero. Entonces eso fue algo para mí muy estimulante en su momento, porque mucha gente puede decir, ¿para qué te sirve la poesía? A mí me sirve para soñar. No sé si para ti no tenga alguna utilidad, pero me parece bien por otra cosa, Samuel. Lamentablemente en nuestro país no somos un pueblo de lectores, realmente. Se leen promedio 1 o 2 libros por persona por año en México. ¿Te imaginas que tuviéramos un pueblo de lectores? Tendríamos menos polarización política, tendríamos una mejor manera de analizar las cosas, y qué mejor que en este tiempo aún sigamos pensando, creyendo y haciendo algo en torno a la cultura y las artes. Me parece que esto es algo muy edificante. La cultura no me refiero solamente a las artes, porque mucha gente piensa que la cultura es la música clásica. No, cultura antropológicamente es todo lo que el ser humano crea. Yo me refiero particularmente a la parte de la cultura que tiene que ver con las artes, ¿no? Porque, pues no sé, hay cosas que siguen presentes, Samuel, lo clásico. Alguien dice, ¿clásico es lo viejo? No, es lo elegante tampoco. Clásico es lo que tiene razón de ser, por eso permanece. Por eso tú y yo seguimos escuchando, por ejemplo, a la novena de Beethoven, que ahí sacan la Oda a la Alegría, a Chopin, a Mozart, y son música que está presente siempre. Yo acostumbro a escucharlo cuando estoy estudiando, leyendo en casa, y la verdad es que es muy reconfortante. Yo nomás que sea música instrumental, y como dicen, de la que sea, y normalmente son música tersa, suave, armoniosa. Para toda ocasión, ¿no? Que se lleva, sí, para toda la ocasión, y que te lleva a imaginar, a hacer lo que estás haciendo de manera plácida. Estamos con Teodoro Barajas Rodríguez, quien usted ya está oyendo, es abogado, escritor, profesor nicolaita, poeta y quién sabe qué más, pero eso lo preguntaremos en el próximo bloque.
maestro, el primer libro, recuérdamelo, ¿cómo se llama? Fuego y escarcha. ¿Qué? Fuego y escarcha. Fuego y escarcha. Así es. El segundo, de baraja, sí. Y poesía. De baraja y poesía. Ahora, fuego y escarcha. Te voy a pedir el gran favor que nos declames la mejor poesía o la que más te impacta a ti de tu primer libro, Fuego y Escarcha. Fíjate que no recuerdo así de momento, así textualmente todo lo que dice. La mayoría de los poemas son románticos, son muy románticos. Me acuerdo algunos fragmentos nada más, ¿no? A la vera del camino se van quedando las huellas que la andabas imprimiendo, niña frágil y morena, niña de un cielo de luces y un manto de estrellas. Nunca olvides lo que dejes, nunca olvides estas huellas. Así un fragmento breve, ¿no? ¿Y ese cómo se llama? Niña frágil y morena. Niña frágil y morena. Y del segundo, sí, ese sí ya es más reciente y así te... Sí, pero fíjate que ahí más bien es algunas cuestiones de poesía muy breves y más bien era como algunos artículos, como en prosa más bien, ¿no? En prosa. Por ejemplo, ¿cuál sería? Que pudieras deletrearnos. Pues hablando de la soledad, en algún momento dado, porque la soledad de alguna manera en ocasiones puede ser algo tormentoso o en ocasiones puede ser también una fuente para inspirarte. Tú sabes, las personas tenemos alguna pena, alguna tristeza y se sublima a través de la poesía. Es una manera también como Ícaro en aquel relato de los griegos. Ícaro es el tipo que estaba en un laberinto envuelto y de repente se hace unas alas de cera para poder escapar del laberinto. Pero ¿qué sucede? Que el sol hace que se derrita y vuelve a caer a lo mismo, ¿no? Pero acá creo que la poesía, el arte, no necesariamente es cera. Creo que es algo más consistente que te permite de alguna manera evacuar situaciones negativas para plantarte nuevamente la realidad, ¿no? Me parece que eso es algo importante. Sí, sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿no recuerdas algo que nos puedas Pues en este momento no, porque me agarraste en curva, pero más bien era en prosa, sobre todo hablando de Paracho. Entonces, háblanos de un texto. Sí, platícanos. Cuando platiqué contigo hace un momento que empezaste a hablar de la poesía, te dije que de Paracho el origen, y justamente todo empezó allí, y así empieza el libro, todo empezó alguna vez en Paracho. Porque aquí te recuerdo algo, y lo escribí también allí, que alguna vez llego a mi casa. Yo empezaba a leer y escribir, tenía 5 años de edad, y ya había leído El Principito. Y vi a mi padre que estaba escribiendo. Dije, a los 5 años ya habías leído El Principito. ¿Y le entendiste? Porque yo tuve que leerlo 2 veces. Yo lo he leído 27 veces, Samuel. Lo entendí en su momento de una manera muy primaria para un niño, ¿no? Pero lo que voy es que vi a mi padre que estaba escribiendo. Y le dije, oye, yo a mi papá le decía profesor. Tú llegaste a saludarlo y te acuerdas que decía profesor. Oye, profesor, ¿qué está haciendo? Un poema para tu mamá. ¿Y qué es un poema? Y como era profe natural, bueno, es lo que tú sientes y lo escribes. Yo le dije, ¿y yo puedo hacer un poema? Los que gustes. Es más, te traigo un papel y un lápiz y escribo un poema. De lo que tú, tus amigos, del bosque. Puse que los árboles de Paracho son verdes, que mis amiguitos. Y entonces yo me quedé con esa idea de, ya hice un poema, pero ¿qué tal si no está bien? Y le dije, oye, ¿me lo puedes revisar? Y lo lee. Y fíjate, ahí es donde yo entendí, un buen maestro te hace que saques lo mejor de ti, no te frustra. Y me dice, oye, está precioso tu poema y el que sigue va a estar mejor porque con la práctica se mejora. Felicidades, poeta. Y yo me lo creí, Samuel, fue incentivar mi autoestima al máximo de decir, soy un poeta de 5 años. Y la gente iba a la casa y dice, ¿a qué te dedicas, niño? Estudiante y poeta. ¿A poco si eres poeta? Sí, es que mi papá dijo, soy poeta, yo escribo poesías de mis amigos y de los árboles y esas cosas, ¿no? Y eso fue para mí lo maravilloso, Samuel. Es como si vas en un vehículo y está el semáforo en verde, puedes pasar. No me puso el semáforo rojo mi padre, entonces seguramente a mi padre es a quien más le debo el asunto de que me gusta la literatura, fue por esa situación. Nunca me dijeron, tienes que leer, quiero que saques un 10, ni tampoco me dijeron, te voy a dar un premio por sacar un 10. Fue el verlo, fue una imitación más bien de ese modelo, ¿no? ¿Has obtenido premios por poesía? Bueno, he ganado muchos premios, pero en oratoria principalmente. En declamación gané 2 veces segundo lugar, nunca pude ganar primer lugar. Creo que mi voz, la tesitura que tiene es más para la oratoria, la declamación es más vinculada al teatro, a la dramatización de las cosas, ¿no? Pero sí gané también concursos a nivel zona por la SEP de composición literaria, de poesía, sí gané por escribirlos. De declamar no fui tan bueno para declamar. Oratoria gané a nivel nacional y a nivel estatal. Y actualmente impartí un curso que acabamos de clausurar en la Facultad de Derecho para los estudiantes de primer semestre de oratoria.
Entonces, siempre con el vínculo de la palabra, del logos, del verbo, ¿no? No sé si supiste de que varios, me incluyo y con otras gentes, te pusimos a ti, a Leopoldo González Quintana, los exquisitos. Sí, me acuerdo, y también hablábamos de Víctor Ardura, ¿no? Víctor Ardura también. Muy buen escritor también. ¿Tiene la connotación de por qué les pusimos los exquisitos? A ver, platícame. No, pero ¿tú la tienes? No. Sí, la tienes, ¿no? No, es que siempre después un poco sarcástico, ¿no? Pero no sé exactamente, la raíz no sé. Como que siempre. No, les pusimos los exquisitos porque los sentíamos muy, sácale de punta, muy presuntuosos, muy doctos, eso sí, muy doctos, y aparte escribían. Es decir, una cosa es que tengan un bagaje cultural, otro que lo expresen en la escritura, y aparte se sentían como dioses, ¿no? Como que no los merecíamos, ¿no? Esa es la parte de exquisitos, ¿no? Hicieran los tres, sí me acuerdo. Porque Víctor Ardura, pues sí, era bueno. Sí, lo recuerdo. Ni qué decir de Leopoldo. Y tú llegaste a tener textos fregones. Yo creo que, o puede ser mi percepción, pero has disminuido, ¿no? Escribo menos ahora. Escribes menos, sí. Y antes escribías más también en redes sociales. Había más espacio, más tiempo. Y bajaste, ¿no? El nivel de... Sí, fíjate que ahorita la verdad es que tengo mucho trabajo en la Facultad de Derecho. Ahorita estamos ya en la etapa de los exámenes. Aparte, mi trabajo que tengo ahorita en el Centro Sistema Penitenciario también. Entonces hay más actividades, pero siempre que hay el espacio me encanta hacerlo, ¿no? Me gusta mucho porque además nos sirve para pensar mejor la realidad de una manera más crítica y además, como te comento, doy clases de filosofía. Entonces, invariablemente tengo que meterme a la parte literaria por los filósofos clásicos, que de ahí deriva todo el asunto de la filosofía. ¿Y la filosofía qué es, Samuel? Pues es buscar el sentido de la vida. La filosofía se contesta más con preguntas que con respuestas. Está vinculada a todo, y si nos vamos a la parte jurídica también. Entonces, invariablemente, ahí estamos en esa situación. En algún momento, oportunidad, pues hay películas muy recomendables, ¿no? Pero los libros, ahorita estoy en una etapa de mi vida, Samuel, estoy releyendo libros. Ya los había leído, pero estoy releyendo Alejandro Dumas, Los Miserables, El Conde de Montecristo, entre otros, Iván Jalil Gibran, Germán Gess, García Márquez, Octavio Paz. O sea, siempre en esa línea y siempre reencuentras cosas muy favorables. Yo todos los que nombras los leí hace, no os voy a decir hace cuántos años, porque van a decir, pero no los voy a releer porque me quedo con esa impresión, ese contexto de sentimiento de aquel entonces. Pero sí, yo al que releo cada una y otra vez es a Mario Benedetti. De La Tregua y Pedro el Capitán. Sí, a mí sus poesías del uruguayo son, para mí, de lo mejor. Sí, me gusta más como poeta. Sí, de poeta. Teodoro, la cuestión de pero esto será para el siguiente bloque, tú das clases de Derecho, en cualquier sentido, de la Facultad de Derecho, pero tú no logras captar gente que pueda escribir, que pueda hacer relatos, que pueda hacer poesía, que tú detectes. Sí. Pero esto ahorita nos lo platicas, vamos a ir a un corte y regresamos. Y bueno, pues indicar que, como ya lo saben, estamos en la terraza del restaurante Inforno de la capital michoacana. Bueno, me quedé en la parte de que tú debes de, como maestro, detectar cuadros básicos literarios de poesía, ¿no? ¿Es así o simplemente das clases y...? No, fíjate que tengo el vínculo con muchos exalumnos y alumnos, porque fíjate que yo me percato en el discurso político, por ejemplo, los alumnos, quiénes son buenos porque tienen el argumento para decirlo
y los invito a mi programa de radio para que hagan eventualmente algunos análisis políticos. Y por otra parte, ahorita que dices de la poesía, he tenido alumnas y alumnos que son buenos para escribir y también colaboran conmigo. Sí, busco la manera de impulsarlos porque también estoy en la Facultad de Letras. Entonces, por antonomasia se entiende que estamos revisando el tema de la literatura y en la Facultad de Derecho más el análisis político. Pero sí me gusta mucho impulsar a los jóvenes, porque en mi caso a mí también me impulsaron de joven, ¿no? Creo que si tenemos esa posibilidad, qué mejor que compartirlo con los jóvenes en un ambiente crítico, en un ambiente que además sea útil para ellos, que los vincule con la cultura, con el arte, con la política. Y sí, me parece que es como terminar la tarea como profesores, ¿no? No solamente la clase de 1 hora, sino qué más hacemos, ¿no? De qué manera podemos motivarlos para que participen y dar resultados. De hecho, mi programa de esta próxima semana también participa una compañera con un análisis que hace sobre el libro de Hamlet, de la autoría de William Shakespeare. Entonces sí estamos en ese sentido, Samuel, y me gusta mucho hacerlo. Fíjate que hace rato, en el anterior bloque, me quedé con la pregunta que te voy a realizar en este momento, que es si tú te considerabas exquisito, del clan de los exquisitos, de la triada de los exquisitos. Bueno, pues ya nomás queda Leopoldo y yo, ¿verdad? De la triada que tú comentabas. A Leopoldo hace mucho que no lo veo, pero cuando lo veo siempre platicamos, siempre discutimos, a veces no estamos de acuerdo, a veces sí. Pero me gusta porque es una gente inteligente, ¿no? Es alguien que argumenta muy bien. Y nosotros en Derecho, por ejemplo, estamos en la situación que hoy más que nunca tenemos que argumentar, Samuel. ¿Por qué? Porque el paradigma jurídico se rompió el anterior, estamos en la oralidad. Y puedes ver en ocasiones abogados que están en YouTube, ante el juez, audiencia inicial, no saben argumentar lo más mínimo. Y corres el riesgo de que te exhiban públicamente porque le dicen al imputado, no sabemos en qué se basó usted para contratar a una persona que no sabe qué es una audiencia inicial. Si gusta, le ponemos un abogado gratis. Entonces, mis cursos de doctor en la facultad son justamente para ello y también de la clase de argumentación jurídica. Es el razonamiento, no las falacias. Entonces, evidentemente, hace falta la facilidad de palabra, pero yo lo que les digo a mis alumnos, a mis compañeros es, ¿cómo puedes mejorar tu manera de expresarte a través del consumo cultural? ¿Y cuál es el consumo cultural? Ponte a leer muchos libros, joven. No solamente derecho, se da una idea de que estamos en derecho, vas a estudiar derecho. Estudia novela, poesía, historia, porque eso te va a permitir que tengas una visión mucho más amplia, una visión más panóptica y puedas argumentar, puedas improvisar también, que eso me parece fantástico. Entonces sí tiene que ver con el asunto, volvemos al principio de la charla, Samuel, la literatura es fundamental. El consumo cultural me parece que te va a dar una mayor fortaleza, una mayor visión y una mayor pulcritud para expresarte con razonamientos. Otro y poco me doblas, voy a insistir en la pregunta. Voy a poner otra vez sobre la mesa el por qué les llamamos los exquisitos. Por sus conocimientos a nivel cultural, una cultura general interesante, más allá del promedio, por que escriben bien, pero se sentían que no los merecíamos. ¿Tú te consideras exquisito? Fíjate que mucha gente me ha dicho que me ven, una amiga me dice una vez, oye, estaba contigo y pasó y me dijo, te iba a saludar, pero vi que estabas con Barajas y como que se siente mucho. Y le dijo mi amiga, ¿tú lo has tratado? Pues trátalo, pero es que una cosa es lo que aparentas en alguna manera y me ha pasado eso que tú me dices, ¿no? Ya platicando, pues nada que ver. Pero fíjate que... Y yo pues, lo compruebo. Yo creo que más es un asunto como de personalidad, ¿no? Porque ya platicando no nada que ver. Pero a lo mejor sí la apariencia que uno da, pero no, yo soy buena gente, no lastimo a nadie, nada que ver con ese asunto, ¿no? Pero además, tú hablas de hace 30 años más o menos, 28, 30 años. Unos 15, 20. Sí, ya es diferente el mundo, ¿no? Pues ya... Te falta mucho para ser como yo, ¿sí? Un humilde siervo de la nación. Oye, todo. Teodoro, sobre todo, humilde. Oye, Teodoro, estamos aquí en la parte del doctorado. Doctorado en... Política y gobernabilidad, así se llama. Estudiar, por ejemplo, licenciatura se puede todavía justificar. Maestría, doctorado, las dos te dan mayor conocimiento, es evidente. Sí, claro. Pero no ejerciste. No, pero fíjate, mi doctorado y la maestría es en política, Samuel, no es en derecho, es en política. Sí, de acuerdo. Pero no ejerciste como abogado. este tipo de... Fíjate que sí, Samuel, porque
algunos cargos públicos que he tenido tienen que ver más bien con la política más que con el asunto jurídico, ¿no? Mira, fui director del Archivo Histórico de la ciudad, se vincula más con la historia, pero hicimos un reglamento por primera vez en la historia del Archivo Histórico, entonces se enfoca a la parte jurídica. Estuve como coordinador de acceso a la información de la Cámara de Diputados, es un cargo más para un abogado, por la ley que en aquel tiempo era muy emergente de acceso a la información. En la Universidad Michoacana, mi doctorado en política, gobernabilidad y políticas públicas tiene que ver con el asunto de qué hicimos en materia de políticas culturales, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha habido un vínculo estrecho de mi formación en relación con las cosas que yo estoy desempeñando actualmente. Pero te diré una cosa, cuando me titulé de la maestría, uno de mis sinodales me dijo, ¿te titulaste de maestro para poder cobrar más en la universidad o ganar algún beneficio? No, doctor, lo que pasa es que soy un perfecto ignorante en tantos temas. Solo puedo decirle que soy poquito menos ignorante. Entonces, si usted me pregunta por qué lo estudié, por placer, por gusto, nada más. Igual el doctorado. Esa fue la situación. Y además muy ameno, muy divertido, ¿eh? Tienes un programa que se llama La Tertulia. Platícanos. Fíjate que el de Tertulia, realmente el origen del nombre no es mío, es de Mario Hernández, que tú lo conoces. Él fue el que me dio la sugerencia, porque inicialmente Tertulia iba a ser conducido por los dos, pero al poco tiempo tuvo que cambiar de aires y me quedé yo solo en la conducción del programa, pero principalmente lo buscamos por la parte cultural. La primera persona que invitamos a entrevistar fue Juan Alzate, a quien le mando un saludo, un maestro de jazz. Entonces ha sido más la parte cultural, en ocasiones hemos regalado libros, también nos vamos a la parte política, porque como tú sabes, también fui reportero de política muchos años, he escrito cuestiones de política, entonces va más de las dos partes, ¿no? La parte cultural y la parte política, con Jaime López. Y fíjate, ya tenemos una longevidad interesante, tenemos 10 años con Tertulia, desde que empezamos. Entonces ya tiene un buen rato y lo disfruto mucho, lo que hago son los viernes. En Radio Vox. En Vox 103.3 de FM, ahí estamos con Tertulia. De Jaime López. Con Jaime López, ahí también está Julio Hernández, etcétera. Tú también llegaste a participar en algunas ocasiones en algunos programas de Jaime López. Entonces, la verdad es que lo disfruto, Samuel, porque yo no concibo hacer algo que no me guste. Y Jaime López paga bien, ¿no? Por los programas. Más o menos, más o menos. No, no le paga nada. Sí. Lo hace de gusto, ¿no? De altruista, sí, ¿no? Sí, principalmente por eso, ¿no? Es un asunto, yo no diría que propiamente un hobby, es algo que me apasiona, que es una gran afición que yo tengo por los medios de comunicación, pero más sobre todo en cuestiones que a uno le gustan, que uno puede hacer más cosas, invitar gente, hacer circular el conocimiento. Tú sabes que el periodismo, y tú que eres periodista, sabes de antemano que es una escuela que nunca terminas de aprender. Es como leer un libro que no va a tener final jamás. O sea, el periodismo es un vínculo para la creación del conocimiento también y es muy apasionante. ¿Tú dejaste el periodismo? ¿Por qué? Pues fíjate que de alguna manera estoy presente. Bueno, mal pagado siempre ha estado, pero fíjate que más bien ha sido por mis trabajos que he tenido en la academia sobre todo. Sigo colaborando actualmente con Jaime López en la revista Siempre de México, mi programa en la radio. Nunca me he ido del todo, ¿no? Pero ya no estoy como reportero propiamente, porque ya no hay el espacio, el tiempo para hacerlo. Pero si hubiera la posibilidad, volvería a ser reportero. Me gusta mucho, lo disfruto. ¿Reportear? Lo disfruto mucho. Pero ya sería otro nivel. Ya pues, no andar en la calle de... Como los jóvenes, hay una gran parte de jóvenes, antes de irnos a un receso, la mayoría de los jóvenes hoy en día, yo creo que están mal guiados, mal orientados, y no se ponen a dirimir los asuntos reales o más, digamos, más importantes. Es el chacaleo luego que se dice, ¿no? Chacaleo, sí, es un ping-pong ahí. Pero bueno, vamos a otro corte. Estamos con Teodoro Barajas, abogado, escritor, profesor universitario y conductor de La Tertulia. Teodoro, ¿por qué no iniciamos con esa libertad que nos digas, nos declames un poema, el que tú quieras, sea de tu autoría o sea de otra autoría? Si es de otra, pues explícanos de quién. Fíjate que de mis poemas, te dije hace rato uno nada más, que es el que recuerdo, lo tengo muy presente, pero fíjate que más bien decía alguna vez Jorge Luis Borges, a quien yo admiro mucho, decía que mucha gente presume los libros que ha escrito, pero yo más bien presumo los que he leído, porque es un ejercicio muy intelectual, y sobre ello podría comentarte algún verso de un destacado poeta chileno, Pablo Neruda,
Premio Sí. Nobel de Literatura, que fíjate, cuando yo estaba chavito leí un libro que tenía mi padre, se llama 20 poemas de amor y una canción desesperada. Lo leí cuando estaba en la prepa, más o menos. Y cuando me di cuenta de esto, dije, seguramente Neruda escribió este libro cuando tenía unos 60 años de edad. Lo escribió a los 23 años, Samuel. Y el primer poema dice, blancas colinas, níveas piernas, te pareces al mundo en tu actitud de entrega, y mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace brotar al hijo desde el fondo de la tierra. Es el poema número 1. Y el 20, que me parece que es el que todos recordamos más, una parte dice, qué poco dura el amor y cuánto dura el olvido, porque noches como esta yo la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque ese sea el último dolor que ella me arranca, y estos, los últimos versos que yo le escribo. Pablo Neruda, poema número 20. Y hablabas tú de Benedetti. Benedetti tiene cosas maravillosas también. Me gusta más como poeta que como novelista, Benedetti. El de Te quiero, que grabó una Che Guevara, ¿te acuerdas? Sí. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Es una belleza. Es una belleza, sobre todo en los tiempos que lo escribió, en donde los activistas de izquierda, por decirlo, lo hacían su himno de enamorados. Sí, y si aparte de la poesía, me encanta una que se llama Hagamos un trato. Y no recuerdo, pero... No es el que dice, que cuente conmigo, no 1, 2, ni 3, ni 4, sino realmente cuente Si conmigo. alguna vez me miras y ves en mis ojos una veta de amor, reconoces en mi mundo, piensas que deliro, piensas tan solo que puedes contar conmigo, pero hagamos un trato. Es tan bello saber que existes, uno se siente vivo, y cuando digo esto no es para que vengas corriendo en mi auxilio, sino para que sepas que tú siempre puedes contar conmigo. Algo así dice Mario Benedetti, ¿no? Hay varios, pero no me recuerdes porque me pongo triste, nostálgico, y me dan ganas de un buen mezcal, sobre todo oaxaqueño. Oye, Teodoro, la cuestión hablemos de Michoacán. No hay poetas hoy en día, jóvenes poetas. La generación de grandes poetas michoacanos se está extinguiendo. ¿O tú cómo ves el panorama hablando de poesías de poetas en Michoacán? Fíjate que hay muchos, porque yo he conocido, cuando estuve en el Archivo Histórico de Difusión Cultural, me conecté con muchas organizaciones de escritores, pero falta más difusión más bien. Por ejemplo, tenemos a Neftalí Coria, que me parece que es una persona ya con mucha trayectoria, Víctor Hugo Barriga. Pero no van de salida en la antesala, no de salida. ¿Te refieres tú más bien a las nuevas generaciones? Sí, o sea, hay que muchos, no hay. Hay muchos y muchas chavos que están trabajando en talleres literarios, pero creo que ha faltado mayor impulso de gobierno también para que sean más conocidos. Pero, para que perdón, mayor... la interrupción, mejor nómbrame quiénes están ahorita. Pues está Maribel Arreola, Ernesto Hernández Doblas, me parecen muy buenos, ellos dos. Neftalí Coria, ya lo dijiste. Neftalí Coria, que Víctor es de otra Hugo. época más, Víctor Hugo Barriga, José Luis Rodríguez Ábalos, también es muy bueno. Son los que tengo así más presentes, ¿no? De la gente que está, pero son muchas personas, porque hay varias publicaciones también. Pero no serían como los poetas, como la poesía, los patitos feos de la cuestión cultural. Yo creo que la poesía es un género muy íntimo de la literatura, pero muy menospreciado. Eso sí es cierto. Lo que coincido contigo, no hay tanto apoyo para la poesía, tal vez sí más para la novela, para la épica, la narrativa, etcétera. Pero lo que es la lírica en la poesía es poco el apoyo, poco el impacto que existe, porque además, por ejemplo, si pensamos al año 2025, hay un recorte presupuestal en materia cultural, Samuel, eso me parece muy delicado. Creo que debería meterse más en cultura y en educación, y sí falta evidentemente mayor impulso a las nuevas corrientes juveniles que tenemos, que hay muchas, pero son poco conocidas más bien, ¿no? A ver, tú recuérdame, desmiénteme, hubo un boom de un lanzamiento para reconocimiento de los poetas michoacanos con un encuentro internacional. Había un festival internacional de poesía. ¿Era en tiempos de Lázaro Cárdenas Batel como gobernador? No, fue en la época de Cuauhtémoc Cárdenas. En la época de Cuauhtémoc Cárdenas, estamos hablando... De 1982 más o menos. Sí. Estaba en aquel tiempo Homero Aridgis, vino aquí Borges vino a Morelia, Samuel.
Y pocos lo saben. Hubo también un poeta que era clérigo, era sacerdote nicaragüense, acaba de morir también, Ernesto Cardenal, también estuvo en ese festival de poetas. O sea, realmente fue un asunto muy impactante a nivel internacional por la gente que estuvo aquí en Michoacán. Sí, cierto, no fue Lázaro. Pero sí fue en Cuauhtémoc Lázaro hubo Cárdenas. escarceos, pero no. Sí, sí, Y, pero de ese nivel ya no volvió a ver, con Cuauhtémoc Cárdenas en los 80s. ¿a qué se debe? ¿A qué se debió? La falta de voluntad, yo creo, ¿no? En principio, se puede decir es que no hay recursos, sí, pero tampoco hay la voluntad para hacerlo, ¿no? Si tú puedes, como gobierno, generar proyectos, generar ingresos, generar algún recurso, lo puedes hacer también, falta la voluntad para hacerlo. Pero quizás piensa que la cultura no te da tanto resultado, ¿no? Van más hacia el asunto asistencialista, porque se impacta inmediatamente. Y ve, Carlos, nomás para acallar a algunos inconformes. ¿Quién de los poetas que mencionaste de actuales, que para mí están en una antesala? A ver, lo voy a decir de esta manera, yo no sé qué tan mal se pueda oír, en la antesala de que ya son sus últimos años de vida y por lo tanto como poetas en vivo, pues. Sí, podrán quedar sus poesías, podrán ser recordados, pero a eso me refiero. Y yo no he visto, yo en lo particular, ya me estás diciendo que sí hay, ese empuje de nuevas generaciones que los puedan sustituir. Como que siempre son los mismos, no hay más, por eso te insisto en que me disiernas. Pues a lo mejor aquí es un asunto así como del gusto, ¿no? De con qué te identificas más. Neftali Coria me parece un gran poeta, indiscutiblemente. También Rodríguez Ábalos, que se dedicó más a la promoción cultural, pero cuando escribe, pues escribe muy bien. Víctor Hugo Barriga es muy académico, han presentado libros. Son los tres que yo tendría más, más cercano, ¿no? Quizá por el trato también personal que he tenido con ellos, pero hay otros más jóvenes, pero están en ese proceso, digamos, de poder hacer más, impactar más, tener mayor público. Y en eso son? también. ¿Qué nombres de aquellos jóvenes? Mira, me acuerdo de Maribel Arreola. Ya lo dijiste hace rato, Sí, y Maribel. también de Ernesto Hernández Doblas, porque además son buenos como maestros, son los que tienen grupos, talleres de literatura, porque fíjate, hace muchos años, Samuel, yo cuando estaba recién llegado a Morelia, fui a un curso, a un taller que se llama Voces de la Cúpula, que dirigía un gran poeta, Tomás Rico Cano, y yo estuve con él en esa etapa. La etapa del vampirismo, decía él, cuando estás joven y absorbes estilos y autores, ¿no? Y me tocó estar ahí, pero obviamente ya tiene años que murió más Tomás Rico Cano, pero siempre ha habido en Morelia gente muy culta, gente vinculada a las letras. Yo creo que falta más apoyo, más bien. Nadie vive de la poesía, nadie vive de ser poeta. No, pues ya ves lo que pasó con Manuel Acuña, por ejemplo, ¿no? ¿Qué Se suicidó pasó? muy joven, tenía 24 años de edad, Samuel. Después de hacer un poema que fue realmente una carta póstuma, Nocturno Rosario, y él decía una cosa que me gusta, decía que el café es el néctar negro de los sueños blancos y que el alcohol es el néctar blanco de los sueños negros, ¿no? Pero José Martín, gran poeta cubano, escribió alguna vez un artículo que era un reclama a Manuel Acuña, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál es la necesidad? Él le pone al café arsénico y se muere. 24 años de edad, estaba estudiando en la Facultad de Medicina. Y qué tragedia, ¿no? De repente en la poesía ves esas situaciones que luego no se entienden muy bien. Es un sentir a flor de piel, ¿no? Y Teodoro, pues te agradezco, pero antes de despedirnos, despídete con una de tus poesías o réplica de otra. Pues yo diría que si el amor es un soplo del viento, yo fui hoja arrastrada por él. Muchísimas gracias, Samuel, de corazón. Gracias.